Entonces, ¿para qué le tengo que pasar a Pía el nuevo enlace? ¿Qué dice? Porque comienza a escuchar sonidos diferentes maternos a partir del Ahí segundo va. trimestre del embarazo. Pero Entonces, la celebrar. entonces yo preguntaba, ¿por qué es que el bebé reconoce el sonido de su madre? ¿Sí? ¿Por qué ¿Por qué? reconoce la voz humana? ¿Por qué reflojo? ¿Por qué? Porque el bebé reconoce la voz humana. Entonces, decíamos, ¿por qué será? Bueno, entonces será porque la voz humana responde a un aprendizaje que el niño tenga de su cerebro primitivo. Hola, Lita. Acá viene a comer una galletita. Muy bien. Mi nieta, porque es como sería el conejillo de India, del lenguaje, el prelenguaje. Entonces, decíamos, reconoce porque el cerebro, su estructura límbica, ¿sí? Está relacionada con el olfato y el oído. Olfato y oído, no con la vista. Entonces, el bebé cuando nace no sabe quién es su mamá visualmente, no la conoce, no la vio, pero sí la olió y sí la escuchó. Entonces la reconoce de entre otras personas. Miren, voy a decir algo fuerte, fuerte. Durante la época de la dictadura se expropiaron bebés, ¿sí? Se secuestraron bebés y de madres que han tenido en cautiverio sus bebés y se los han dado a familias que los críen. Esos niños han sido criados por otras personas que le han dado amor, en el casi 100% de los casos, a pesar de no ser sus progenitores. No estamos haciendo un juicio de valor, ¿no? Quiero situar lo que fácticamente sucede. Hay niños que han tenido acercamiento con sus familiares directos biológicos y se dieron cuenta quiénes eran por oír la voz de esas personas. Es fuerte lo que estoy diciendo. ¿Entienden dónde enlazo significado y significante, por ejemplo? En ese caso, por ejemplo, mamá no sería esta persona, pero sí fue su madre. Te digo, esa persona, la que lo crió fue su madre, pero no es su mamá. Su mamá es la que él puede reconocer a pesar de no haberla conocido por escucharle la voz. Se los estoy contando y yo cada vez que lo cuento es que se me eriza la piel porque es tremendamente sensorial y lo sensorial es reconstructivo de la memoria, porque la memoria siempre se motiva, siempre. No hay memoria no emotiva. Un niño aprende una palabra con una emoción ligada. Ese es el valor significante. Aprende la palabra es el significado, pero el significante es todo aquello que va ligado, que le pone. Entonces, cada palabra está ligada en una emoción. Y si la emoción fue vedada, fue velada, fue barrada por un otro o por una circunstancia del medio en el que el niño se desarrolló, tiene dificultad de lenguaje, ya desde el vamos. Entonces, es un niño que va a tener dificultad de lenguaje, tal vez fonológica, pero tal vez no la tenga fonológica, la tenga emocional, tenga dificultad con el lenguaje interno, ese que hablamos al principio, intrapersonal. ¿Por qué? Porque estuvo mal construido el lenguaje desde esa ligadura, desde ese sujetar significado con significante, como bien explica Saussure. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué la voz humana es lo primero que se aprende? Y la carga
que tiene esto que estoy diciendo? La voz humana es el primer significado y significante que el niño aprende de su entorno y le empieza a poner cuerpo a eso. Cuerpo quiero decir emoción, le empieza a poner cuerpo a esa palabra. Madre no es todo, ¿no? Madre es algo definido. Ahora, si somos tan estrictos en decirle madre a una, ¿por qué le decimos tíos a todos? Por ejemplo, digo, no digo que seamos nosotras el caso. Digo, ¿por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Entonces sucedió porque las estructuras perdieron su borde, ¿sí? Las estructuras perdieron su borde. Cuando hoy estamos viendo una sociedad más rota, es porque vemos una sociedad que perdió su borde, ¿sí? Valor significante de la palabra es tan importante que el otro día también les comenté, la palabra libertad para cada uno tiene un valor muy importante. De hecho, creo que es una palabra fuertísima. Cuando alguien pide libertad es como pide algo que te pertenece y que lo querés y que no lo negociás, ¿no? Digo, la libertad es como algo innegociable. Ahora, ¿qué pasa si este niño la palabra libertad la aprendió ligada a la falta de borde? ¿Sí? ¿Se entiende? Un niño que está solo, qué sé yo, pasa mucho tiempo solo, que no conversa con sus padres, que no charlan, que no se comunican desde el lenguaje, sino sobre las actividades de la vida cotidiana, pero no desde el lenguaje. Para él la libertad es mala, digo, no es algo bueno. Entonces el padre o la madre le dice, bueno, hijo, pero vos tenés toda la libertad del mundo. Y el pibe dice, no, pero yo no quiero libertad, yo quiero borde, ¿sí? Quiero que me digas hasta dónde. Necesito que me digas hasta dónde. Porque en ese borde me construyo con seguridad. Entonces, la misma palabra, libertad, se aprendió con un valor significante muy pesado, que tapó al significado. Y ese niño a esa palabra le dio una connotación negativa. Y la connotación negativa construye subjetividad. Si cada connotación negativa que construye subjetividad son de palabras fuertes como madre, padre, escuela, libertad, amor, no sé, cuerpo, ¿sí? Sexualidad, eh, etcétera. Por eso digo, busquen en cada uno ejercicios para hacer respecto de las palabras que tienen un borde. ¿Sí? La palabra taza no tiene un borde. Si no tengo una taza, agarro un vaso y pongo lo que voy a tomar, no pasa nada. Pero madre tiene un borde. ¿Cuántas palabras conocemos que han perdido el borde y que generaron problemas en la comunicación? Nuestros sujetos de análisis, nuestros pacientes sujetos de análisis van a ser muchas veces, casi en el 90%, atravesados por dificultades del lenguaje, tanto en el neurodesarrollo, en la parte fonológica, como en la parte estructural, en la parte semántica. Por eso es importante que sepamos el recorrido que hace el aprendizaje. Si salteamos el recorrido, no vamos a volver para atrás. ¿Se acuerdan cuando vimos fonología y dijimos cómo se construye el lenguaje? Primero, para expresarme, ¿sí? Para diferenciarme de un otro. Entonces pruebo mi voz. Después para diferenciar objetos. Después para comunicarme con un otro. Después para la actividad conativa, esperar del otro una respuesta, etc. Si yo les decía, chicos, préstenle atención a en qué parte ese sujeto de análisis va a estar barrado, va a tener un problema, y para saber a dónde se quedó, en qué estructura no pudo avanzar.
para después terminar siendo un sujeto social, ¿sí? Un sujeto con lenguaje social. Entonces, lo mismo lo digo acá en la estructura semántica, lo mismo. Préstenle atención a en qué momento los valores significantes cambiaron, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos mal, pero vamos bien? Esperen que tengo la lengua seca, parezco un lagarto, mi cerebro reptiliano, necesita agua. Me estoy deshidratando literal, ¿eh? Hay una gota de este tamaño corriendo por mi espalda, horriblemente, y tengo el aire acondicionado al lado, o sea, horrible. Así que bueno, hay que bancársela primeros calores. Bueno, para poder integrar la palabra, voy a citar literalmente a Saussure porque quiero que lo tengan fino, ¿sí? Los conceptos, porque son los que, con los que van a trabajar con niños escolarizados. Ya les dije, ustedes una vez que se reciben, lo que va a suceder es que van a trabajar conmigo en consultorio, ¿sí? Yo les voy a destinar pacientes de práctica. Y entonces ustedes van a tener muchos niños y niñas que tienen problemas escolares por disfunción del lenguaje. Entonces, vamos a tener a Saussure como un aliado para poder entender cómo vamos a tener que operar con esos niños. Entonces, voy a citarlo textual, para poder integrar, no para que lo escriban, no para que lo escriban, escuchen y solamente vamos a situar puntos. Para poder integrar una palabra nueva, el niño deberá cumplir con ciertas condiciones, que son diferenciar claramente un objeto en particular, ¿no? Ya lo dijimos con tío, todo no es tío, bla, bla, bla. Y a eso súmenle todas las palabras. Diferenciar. La diferenciación también nos da una distancia afectiva, con los objetos incluso, ¿eh? Con los objetos. Saber que aunque lo encuentre en diferentes contextos, continúa siendo el mismo, ¿sí? El mismo elemento en otros contextos continúa siendo el mismo. Y yo no lo voy a confundir. Ese mismo elemento continúa siendo el mismo. Captar que aunque cambien algunos atributos, por ejemplo, el color, el objeto es el mismo, ¿sí? Ok. Y delimitar cuáles son los atributos propios. Entonces, el niño aprende. Vamos con un ejemplo cualquiera. Mate. Entonces, sabe que puede haber diferentes tipos de mate, grandes, profundos, de calabaza, pero todos son mate. No importa el color, no importa nada. Delimita. Tiene un borde la palabra. Vamos despacio porque a veces parece difícil de entender. Entonces, vamos con la palabra mate. El niño aprende la palabra mate y aprende toda la variedad de mates que puede haber a su alrededor en su casa. Entonces, a todos les va a poder decir mate porque sabe que todo eso es mate. ¿Todos son el mismo mate? No. Va a aprender, por ejemplo, que este es el mate de mamá porque tiene flores, este es el mate de fulano, o este es el mate que el abuelo me regaló, o lo que sea que suceda, porque tiene atributos propios. ¿Para qué sirve esto? Es para diferenciar. Sí, Vicky. Te muestro mi mate. Bueno. Ah, un mate paraguayo nivel dios. Este. Sí, No sí. sé qué le falta para ser más paraguayo este mate. Bueno, Tiene todo, entonces, tiene todo. Tiene la paraguaya. muy bien. Entonces, Muy bien. ese niño, ¿por qué necesita aprender que todos son mates, pero no todos pero no todos los mates son iguales? Porque en esa construcción de palabras simples, también empieza a entender la estructura de borde de las palabras complejas, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles son las estructuras complejas? La amistad, por ejemplo. Entonces uno, de sentido común, a un hijo adolescente o a un sobrino, al que fuera, le dice, ¿cuántos amigos tenés? Ah, como 50. No, 50 no. Amigos solo son los que, ves que ustedes mismas te van a dar una estructura, un borde. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegó ese chico a la adolescencia diciendo que tiene un montón de amigos? Cuando aprendió mate, le dio lo mismo todos los mates. No hubo un aprendizaje selectivo. ¿Entienden lo que les digo? ¿Entienden que una palabra chiquita, simple, sin valor, por así decirlo, No tiene grave? significancia. Claro, no tiene significante, exacto. Significado sí tiene, pero Sí, porque es mate. significante no. Y en la, y en la cantidad de cosas en las que el significante tapó el significado, o al revés. Este es el ejemplo contrario. Con la palabra tío, nosotros vimos que el significante tapó el significado. Ahora, con esto, vimos al revés, que el significado tapó el significante. Entonces, el aprendizaje de la palabra, como bien lo dice Fernando de Saussure, tiene que estar con organización semántica, donde significado y significante vayan a la par, ninguno se superponga al otro. En el autismo, nosotros encontramos carencia de significante, porque el nene agarra un auto y se lo pasa por la cara, ¿sí? No hace esto, lo chupa. Vos decís, pero ¿por qué chupa un autito si el autito es para...? No aprendió el valor significante. El autismo, en general, no tiene estructuras morfológicas, cerebrales, que me justifiquen la disfunción léxica. Tiene disfunción de estructura del aprendizaje. ¿Dónde está el aprendizaje? En el valor significante con el significado desde el día 1 de ese niño. El día 1 es cuando salió de la panza, ¿sí? Donde la sonoridad de la voz humana le tiene que dar calma, porque es la voz que reconoce. Ahora, ¿qué pasaría si un niño atravesó toda su gestación con un padre violento o una madre adicta o una madre angustiada o una madre traumatizada por determinadas situaciones, con carencia de comunicación intrapersonal, ¿no? Entonces nace y hay poco reconocimiento de ese entorno. Ese entorno es todo peligroso porque nada de todo eso reconoce, ¿sí? Les voy a contar un caso clínico que es que se estudia mucho en AT. Es niños que son hipoacúsicos porque han hecho esto cuando estaban adentro de la panza. Esto. Porque el cerebro está en formación desde que el bebé tiene determinada cantidad de semanas, no quiero decir las semanas porque aquel que está a favor del aborto puede entender que no todo es, así que no voy a decir específico porque hay muchas corrientes con diferentes ideologías de formación y todas válidas. Así que, pero a determinadas semanas, ese cerebro ya interpreta el entorno. Su entorno es la panza, ¿sí? La panza, el vientre materno, digo panza, pero no es panza, no es el útero, el vientre materno, el vientre que materna, ¿sí? Porque después la panza no materna, el útero materna. Entonces, ese vientre materno protege, pero no tanto, del entorno no lo protege. Tiene emociones, hay contracción, ¿sí? De los músculos,
hay rigidez, hay obstrucción de las vías permeables, que como hacemos el curso de auxiliar, ya saben lo que es una vía permeable. Entonces, niños que son hipoacúsicos porque hicieron esto. Ahora, ¿cómo se sabe eso? Bueno, ecográficamente. Se ve la predisposición de ese bebé a movimientos atípicos, ¿sí? Espasmos. Ok, dejemos acá esta parte porque tal vez no quiero meterme tanto en el área biológica, porque nosotros acá como AT vamos muy finito el área biológica, pero muy importante en el área de la subjetividad de cada individuo que lo hace particular, por lo que lo vamos a tratar de forma particular. Entonces, ¿entendieron la diferencia en por qué el lenguaje se tiene que aprender de esa manera? Y cuando nosotros tenemos un caso patológico, tenemos que ir a descubrir dónde estuvo la barradura en esa estructura del lenguaje. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien que el autista tiene dificultad en el significante? ¿No tiene valor simbólico? ¿Sí? Tiene significado, pero no tiene significante. Y hay que construirle significantes. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar mucho con autismo. De hecho, la que quiera va a poder hacer específicamente autismo, ¿sí? Entonces, bien. Los primeros significados, vamos a saltear varias cosas de Saussure que se las voy a poner en texto para que las lean. Vamos a ver las primeras etapas del significado. La primera etapa, la etapa preléxica. El niño utiliza las palabras como etiquetas, ¿ok? Como etiquetas. Entonces dijimos papa, tata, caca, bata, mapa, ¿sí? Todas las que le suenan parecidas tienen un valor significante que sería una etiqueta que le pone, más o menos para agruparlas. Eso es preléxico, es antes de tener un lenguaje. Ahí los autistas quedan muchas veces. El lenguaje del autista es preléxico. Entonces te dicen sí, no, ¿sí? Porque las primeras palabras que se aprenden, por ejemplo, es el no, el sí y el no. Miren qué loco. Digo qué loco porque cuanto después se le pierde. Las primeras palabras que aprenden dentro de las palabras que aprenden léxicamente ordenadas, ¿sí? Aprenden un montón. Dicen papá, mamá, papá, tía, abu, pupu, tata, lele, lala, ok, dependiendo del niño. Pero después sí y no tienen un valor. Va a tocar enchufe, no, tiene un valor. Va a agarrar una fruta, sí, entonces tiene otro valor gestual de quien lo dice, al sí, al no, el tono, la cadencia de la voz, etc. Por lo cual, sí y no lo aprenden re bien, porque uno cuando los dice bien. No, sí, sí, no. Entonces, cada palabra que la aprende de esa manera, nosotros lo hicimos tan bien que le dimos significado y significantes juntos. Fin. Entonces no hubo error. No hubo error. Y entonces el sí y el no lo tienen. Ok, pero si lo tienen, ¿qué pasa después cuando es todo sí o todo no? ¿Qué pasó? ¿Por qué el adolescente o el niño de cuarto grado, séptimo grado, tiene problemas con los bordes, con los límites, con la tarea, con hacer las cosas en la casa, higienizarte, bañar, el sí y el no, con los sí y con los no? ¿Qué pasó? Nosotros alteramos el primer significado que le dimos bien. Se lo dimos bien cuando era chiquitito. ¿Sí? No. Pero después nosotros se lo fuimos modificando.
Ma, ¿puedo ir a comprarme caramelos? Sí. Ahora, de repente hay que llevarlo al dentista. Señora, su hijo tiene caries, que no coma más caramelos. Mamá, ¿puedo ir a comprar caramelos? No, 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 porque tenés caries. Entonces, ¿cómo? ¿No? Digo, en cada palabra que vamos transcurriendo en una etapa entre los 4 y 7 años, los valores significantes y significados se van desplazando. Arrancaron así, con el sí y el no, por ejemplo, y se van distanciando, ¿sí? Se van distanciando, y en un momento perdieron su objetivo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí me tienen que decir sí o no. Pero Sí, entienden lo importante, el valor, la palabra. No se puede vomitar. La palabra tiene que ir un decir detrás de la palabra. Si yo la vomito y me da lo mismo, y yo le digo al nene, no hagas esto porque te voy a pegar. Y mi mamá, que es la que me ama, me dio la teta, me da la comida, me cuida cuando estoy enfermo, me dice que me va a pegar. Entonces, que me peguen es que me quieren. Entonces, después tengo un novio, me pega, y bueno, pero me quiere. Me pega porque me quiere. Claro, no, pero eso lo decimos nosotros ahora que ya somos boluda grandota. Ahora, para un chico no es tan fácil de entender. ¿Por qué? Porque está estructurando el lenguaje. Entonces uno no puede vomitar palabras, es ser más inteligente a la hora de comunicar. ¿Sí? La misión de la T, siempre dijimos, y lo repito cada clase para que quede claro, nosotros no hacemos juicio de valor a la familia. Nosotros ayudamos a darle herramientas a ese sujeto que viene a consulta a reestructurarse desde el lenguaje. Es la herramienta que usamos. Nuestra herramienta de trabajo, así como la máquina de coser para una costurera, la palabra es para nosotros. Así que tenemos que tener cuidadito. Por eso hablamos menos de lo que escuchamos. Y cuando tenemos que comunicarle, usamos sus palabras para poder entender el valor significante que tiene para el sujeto analizante. ¿Sí? Ok, seguimos. Entonces, en esta etapa preléxica, el niño utiliza las palabras como etiqueta, aún sin contenido conceptual, y están generalmente acompañados de gestos con la mano y con la cara, porque se tiene que sustentar, le tiene que poner, ¿sí?, consistencia. Entonces, lo hace todo el tiempo. Este tipo de emisiones comienza aproximadamente a los 10 meses. 10 meses. Miren cómo. No podemos decir un niño es autista a partir de los 5 años. No, un niño está siendo autista desde que salió de la panza, si yo no construí el lenguaje. Yo hago al niño autista. No es que el niño nace autista. ¿Entienden? Es una neurodivergencia. Quiere decir que de su estructura neurológica en el área de la prefrontalidad hay una disfunción. Y eso es un armado estructural, no es un armado morfológico del cerebro, ¿sí? No como el síndrome de Down, que es algo que tiene morfología, tiene histología en el cuerpo. Estamos hablando del autismo. El autismo tiene un problema estructural. Entonces, el niño es autista porque la estructura en la que vivió desde que salió de la panza lo hizo autista. Así de simple. Nosotros no hacemos juicio de valor, pero entendemos de dónde viene el problema. Entonces trabajamos la raíz del problema. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos con el lenguaje desde cero. Y desde cero es preléxico, con gestos, con significado y significante, pegaditos, pegaditos. Un ejemplo es cuando dice ma acompañado con el señalamiento, ma, ¿no?
incluso el movimiento de la mano, al que le alcancen un objeto. Después está la etapa, esta es la segunda. La primera pusimos preléxica, ¿sí? Donde el niño etiqueta en general, ¿sí? No tiene valor significante todavía. Después está la etapa de los símbolos léxicos. Estas emisiones ya tienen un nivel conceptual, ya empiezan a diferenciarse. En este periodo se produce un aumento de la cantidad de las palabras que usan, aunque no estén ordenadas sintácticamente, pueden estar aisladas, pero ya hay más palabras. Si yo veo que este niño de los 16 meses a los 2 años no tiene una cantidad de palabras, tengo que trabajar. De los 16 meses a los 2 años. Tiene que tener un montón de palabras, aunque sean aisladas, aunque no las pueda estructurar sintácticamente. ¿Entienden? Ustedes tienen cercanos niños en esa etapa. Tienen que tener un montón de palabras, un montón. Y cuando digo montón, depende de cada cultura. Yo no quiero sesgar esa mirada, porque la realidad es que si hay una familia que tiene más alcance, va a haber más vocabulario, y si tiene menos, quizá hay menos vocabulario. Pero que el niño va a tener que tener alcance a todos los vocablos que se hablen dentro de su casa, sí. Si los tiene que usar, aunque los use mal, pero los tiene que usar. Si no los usa, hay un problema. Ya hay un problema. Y puede ser un problema fonal, ¿sí? O puede ser un problema auditivo, o puede ser un problema visual. Recuerden que se sustenta, ¿sí? Con los sentidos ese lenguaje. ¿Vamos bien? La tercera etapa es la semántica, que empieza a los 19 meses en adelante. El niño empieza a usar frases, aunque sea con 2 palabras. Dame pan. Ya no dice pan solo, ¿sí? Que es la etapa del símbolo léxico. Porque en la preléxica, ma es pan, ma es upa, ma es un montón de cosas. En la del símbolo léxico, ya pan es comida, es diferente a mamá. Ya la sabe diferenciar. No le dice al pan mamá, sí o ma, ni a la inversa. Pero en la etapa de la frase semántica, aunque use 2, es dame pan, no pam, y vos se lo das. No, ahí empiezo a corregir. ¿Cómo empiezo a corregir? Me dice pam, yo le doy el pam. Entonces, ¿qué salteé? El dame pam. Entonces, el dame perdió el valor significante, ¿sí? No perdió el significado porque como yo se lo estoy dando, yo estoy ejecutando el dame, pero no, el valor significante es el pedido expreso, es el lenguaje conativo. Lo vimos antes, ¿se acuerdan? Conativo, que vimos la estructura fonológica, vimos la parte conativa, que es cuando yo estoy buscando la interacción del otro. Si yo salteo el que me diga dame, le hago saltear la estructura conativa. Veamos. Es tan finito que después sucede que el niño no juega porque no se integra y uno dice, jueguen con él. Pao, este palo vino para tu gallinero. No, pero no como palo. Yo tomo cosas que ustedes me traen para que las hagan propias y vean por dónde ha pasado, ¿sí? Entonces, hubo un salteo. Que el nene quería algo y yo se lo daba, porque yo ya sabía. Es más, me decía pan y yo no corregía, dame pan. Entonces después se siguió, yo les dije,
El significado y el significante se van separando, 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 separando. Y si se separan mucho, después ya nada tiene valor simbólico, ya todo perdió el valor. ¿Sí? Entonces, empezó ahí. ¿Ven que empezó ahí, Pau? Aprovecho a tomar agua. Y también viene de tu propio deseo, ¿no es cierto? Que querés que haga él eso, ¿no es cierto? Qué lindo tema, qué lindo tema. O sea, uno lo ve como que está bien, entonces lo vas encaminando para decir, bueno, esto está bien, que lo haga. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué dijimos? Hoy creo que vamos a hacer 3 módulos porque está re lindo el tema. Aunque se tengan que ir, yo lo doy igual y después lo ven, no se preocupen. Pero me gusta y quiero que lo cerremos bien, con una buena frutilla de postre. Es esto. Cuando vos decís el deseo, siempre hablamos de que uno es hablado, ¿no? Es hablado por los otros. Nada de lo que yo digo es puro. Siempre viene de los otros. Los otros pueden ser mis padres, mi estructura social, todo lo que me hace borde, todo lo que me hace borde. Entonces, ahí está el deseo del otro. Siempre está el deseo del otro. Uno es por el deseo del otro. El niño habla porque la madre quiere que el niño le devuelva el habla. El niño no habla si la madre acapara al niño como su propia estructura. No cortó el cordón, sería en algo más simplista, ¿no? No cortó el cordón. Entonces no lo deja ser sujeto propio. Le quita el habla, que es lo único que le puede quitar. Y se me pone la piel de gallina diciéndolo, porque es la única libertad que tenemos, y es hablar. Por ahí lo ves débil, ¿viste? Que decís, ay, él no puede, o él es más chiquito, pobre. Entonces, como que lo vas haciendo abajo de tu ala, ¿viste? A ver, te voy a mirar más fijamente. No lo ve débil. No, no es que yo lo veo débil al niño. ¿Cómo sé que el niño es débil? ¿Cómo sé que lo que yo veo es real? Ah, porque mi deseo tapa al del otro. Y si el niño no es débil, y yo lo veo débil porque yo tengo una mirada sobre las cosas, tal vez porque tengo un hijo anterior y comparo, mal hecho, comparo, mal hecho, pero se hace muchas veces. Ay, dale, mira, tu hermano ya terminó la tarea y vos todavía estás. Y bueno, mi hermano, ¿qué me importa? Me chupa un huevo mi hermano. O sea, yo lo hago cuando yo puedo, cuando yo quiero, tal vez necesito que estés más conmigo, o por ahí quiero que no estés porque me hinchás las pelotas, entonces quiero hacerlo solo. Digo, en el deseo, hay 2 cosas distintas. Esto es muy del análisis, ¿sí? No quiero entrar mucho ahí porque tendría que formarlas en análisis, ¿sí? Moni, ¿te Psicología puedo para contar una poder. anécdota? Sí, mi amor, termino esto chiquitito y me la contás. Sí. En el deseo, a veces hay goce. A ver, digo esto y lo cierro en el sentido de que no quiero ahondar porque es un tema pesado para entender analíticamente qué significa. El goce puede ser malo o bueno. Cuando yo gozo al otro, gozo lo bueno y lo malo, mío. Es decir, estoy gozándolo, yo lo estoy disfrutando. Es como si fuera un objeto. Él me está perteneciendo porque yo lo estoy gozando. En el deseo a veces hay goce. Entonces, cuando